Pues el diario estadounidense el Washington Post dice que Felipe Calderón ha tenido un comienzo agresivo de su periodo de gobierno, sobre todo contrastándolo con el periodo de estancamiento político que, a juicio de este rotativo del vecino país del norte, se dio durante el sexenio del hombre de las botas que hoy descansa en Guanajuato, o al menos eso se supone que debe hacer. Pues un comienzo agresivo fue el que hubo hoy afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Felipe Calderón comía con los miembros del Poder Judicial de la Federación para escuchar el informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, quien hizo un discurso del cual luego le comentaré. Pero esencialmente dentro de un grupo de gente que estuvo esperando la salida de Felipe Calderón del estacionamiento del edificio de la Suprema Corte de Justicia, a un lado del Zócalo, exactamente a un lado del edificio principal del gobierno de la Ciudad de México, hubo personas que expresaron su inconformidad con Felipe Calderón, que gritaron que era un presidente espurio y que hicieron actos de inconformidad con este mandatario. Pues resulta que, como ya lo hemos documentado inclusive aquí en la otra tele, recuerdo en particular el video sobre protestas que encabezó Jesús Rodríguez afuera de la casa de transición de Felipe Calderón, donde se veía cómo los elementos del Estado Mayor Presidencial de repente pasaban y arrebataban pancartas, dibujos, copias de caricaturas que estaban manifestándose con ellas quienes estaban presentes en ese lugar. Bueno, pues este tipo de represión contra una de las libertades básicas de los ciudadanos, que es la de expresión, ahora se reprodujo en las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Ahí elementos del Estado Mayor Presidencial arrebataron pancartas en las cuales había expresiones de rechazo a Felipe Calderón. Arrebataron una, arrebataron la segunda, y quien había sido víctima de este abuso de parte de los elementos militares, según las notas que he leído a esta hora, son casi las 8 de la noche, con una pequeña varita de 30 centímetros habría golpeado en la cara a uno de los elementos del Estado Mayor Presidencial, lo cual fue el detonante de una acometida de una decena de elementos del Estado Mayor Presidencial. Uno de los diarios de circulación nacional, en su edición de internet de hoy, dice que no actuaron estos militares con el sentido de controlar el episodio, la reyerta que se estaba dando ahí, sino por el contrario, que entraron abiertamente a golpear, que se fueron encima de los manifestantes, que aun cuando ya estaban en el suelo y ya sin ninguna posibilidad de defenderse, los golpearon y los patearon. Comienzo agresivo de este gobierno de Felipe Calderón, con expresiones de rechazo abierto, de intimidación al derecho a la libertad de expresión. Estos golpes a los manifestantes se dieron, le recuerdo, le comento, en el contexto de esta comida en la Suprema Corte de Justicia, donde Mariano Azuela, aquel presidente de la Suprema Corte de Justicia que ganó fama yendo a Los Pinos para acordar con el presidente de la República el procedimiento de desafuero del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, ahora hizo discursos verdaderamente llamativos. Para empezar, defendió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dijo que paradójicamente la posibilidad de alcanzar el triunfo en las contiendas y la obtención de por márgenes reducidos produce descontentos y reacciones diversas en los perdedores, que llegan a dar la impresión de retrocesos políticos y aún de añoranza de un pasado afortunadamente superado. El presidente de la Suprema Corte de Justicia toca terrenos políticos y habla de asuntos electorales y etiqueta las reacciones de cierto segmento de los ciudadanos frente a las impugnadas elecciones del pasado 2 de julio. Pero no solo eso, el propio Mariano Azuela ha dicho que en el próximo relevo de esa presidencia de la Suprema Corte de Justicia que él dejará, pueden darse distanciamientos y aún formas diversas de conductas de protesta implícita o explícita. Es decir, el propio Mariano Azuela
advierte que puede haber turbulencia, descontento, protestas en este proceso de elección del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto se da en un contexto en el cual el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ha advertido que en el caso de Oaxaca la ley va derecha, es decir, que se va a aplicar la ley sin ninguna restricción contra todas aquellas personas que tengan en su contra alguna averiguación, alguna demanda, alguna denuncia en su contra. Esto se da en un día en el cual, en este viernes, para cerrar el cuadro de las buenas noticias, Felipe Calderón se reunió con Tomás Ruiz, el personero del Baester Gordillo, comisionado para encabezar el partido, el PANAL, que es, como todos sabemos, el partido creado por el Baester Gordillo para seguir haciendo política a través de estos instrumentos creados expresamente por la propia profesora. En fin, comienzo agresivo de este gobierno, y con esto yo le doy las gracias por esta semana aquí en La Otra Tele, donde terminamos estos comentarios políticos y nos veremos en estos días. Gracias por todo y seguimos en La Otra Tele.